Estamos de vuelta a las 8:45 y nos acompaña ya Miguel Ángel Sandoval, quien es el nominado para la presidencia de la República por dos organizaciones que con toda claridad se identifican hacia la izquierda del espectro político, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el partido WINAC. Bienvenido Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Solo que se identifica bien URNG Maíz, ¿verdad? Ese es el nombre correcto. Sí. A ver, arrancamos con una pregunta que es de cajón. Es la segunda vez que Miguel Ángel Sandoval es candidato a la presidencia por la URNG. Miguel Ángel militó en la URNG en sus años mozos. Así es. Además, está aceptando una candidatura a la que va prácticamente sin un centavo, ¿o es que URNG tiene financistas? Fíjate que a diferencia del conjunto de partidos políticos, no tenemos financistas y no tenemos compromisos. Creo que esto es muy importante, por una razón bastante simple. En Guatemala hemos llegado a un punto tal en donde no existen procesos electorales competitivos, sino lo que existe es una subasta, ¿verdad? Y eso es lo más grave que tenemos. ¿Qué proceso puede ser competitivo y sobre todo en igualdad de condiciones? Un proceso en igualdad de condiciones. Parten con plata prácticamente extraída de la corrupción para hacer campaña. Justamente, ese es el tema que nosotros planteamos. Yo lo planteé justamente el sábado, o el domingo, perdón, cuando dije, primero los cambios y las reformas y después las elecciones. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No podemos ir a elecciones con las mismas reglas. La gente en las calles y en todo el país está diciendo, no queremos más este sistema político. Ese sistema político colapsó. La muestra la tenemos cuando la señora vicepresidenta tiene que renunciar obligada por la gente, acusada de corrupción, porque su secretario particular dirige una estructura político-mafiosa de defraudación en aduanas. De rateros. Pero así como lo plantea, si el sistema político colapsó y usted se fue proclamado candidato en ese mismo sistema político, más que rechazarlo, usted se está adhiriendo a ese proceso. No, yo estoy planteando primero los cambios y las reformas, después las elecciones. Entonces, ¿no se va a inscribir usted como candidato? Por supuesto que me voy a inscribir. Entonces, pero estoy planteando que antes de las elecciones tiene que haber reformas. ¿Y si no? Es una exigencia. ¿Y si no? Es una responsabilidad de los partidos políticos, del sistema en su conjunto, que están casados con la impunidad, que están casados con el desgobierno, que están casados con una manera de hacer subasta y no procesos electorales transparentes. Ese es un punto. Por eso, en las reformas electorales se plantean dos o tres cosas básicas. Número uno, que exista financiamiento estatal, financiamiento público para los partidos políticos a efecto de que no dependan y no sean comprados por megaempresas o por capitales oscuros, que son del narco, ya lo sabemos todos. ¿Para qué nos hacemos los bobos? Ese es un punto fundamental. El segundo punto fundamental es que existan tiempos equitativos para todos los partidos en radio y televisión. Me parece que eso es absolutamente normal, en la medida en que las frecuencias son del Estado. Las frecuencias no son privadas. Dejémonos de pensar eso, son del Estado. Es un patrimonio del Estado, de la nación. Tu propuesta es que se excluya o se prohíba el financiamiento privado y se limite solo a financiamiento estatal, porque es lo único que daría igualdad. Eso es lo ideal, Juan Luis. Lo ideal es que sea financiamiento absoluto estatal. De esa manera nos ahorramos los compadrazgos y los arreglos bajo la mesa. Y garantizamos igualdad de condiciones. Por supuesto. Entonces estaríamos obligando a los partidos a presentar proyectos políticos, programas, ideologías y no únicamente chequeras. Hablemos de que lo que tenemos hoy son chequeras, Paola. Y este es un punto en el que yo quiero insistir. Pero se necesita la chequera. Yo le pregunto, ¿de dónde sale, aunque sea para un anuncio que ustedes vayan a pautar, ese dinero? Precisamente por eso exigimos que se incluyan las reformas electorales ahora. En este periodo. Ahora. ¿Por qué vamos a esperar tanto? Y mientras ¿Cuál es el temor? Y mientras no se den esas reformas, ¿cómo vas a hacer tu campaña? A ver, perdón. Vamos a insistir ahora y vamos a ir en todos los medios que podamos a plantear. Todos mis candidatos van a plantear en todo el país, primero reformas, después elecciones. Porque de lo contrario, estamos aceptando la costumbre, la rutina, el así es, pobrecitos, etcétera. Y eso no lo vamos a aceptar más. Yo puedo compartir tus puntos, Miguel Ángel, pero lo cierto es que, por ejemplo, ahorita el líder
y el Partido Patriota tienen el control del Congreso. Yo veo al señor Rabé retrasando mucho la discusión en torno a la mínima reforma electoral que ya estaba aprobada por la Corte de Constitucionalidad mediante opinión. A ver, mira, Juan Luis, honestamente, no los veo corriendo a hacer la reforma porque tus candidatos digan que hay que hacerse. Mira, Juan Luis, evidentemente los políticos en su mayoría que están en el Congreso no quieren las reformas. Pues si han vivido de la corrupción todos estos años, han vivido de tener arreglitos con las empresas. ¿Puedo mencionar las empresas que han visto para eso? Puedes mencionar todo lo que querrás. Ah, bueno. ¿Es tu responsabilidad? No, yo sé que es mi responsabilidad, pero puedo decirte que las grandes empresas de Guatemala financian partidos políticos. ¿Para qué? Para tener favores después, ¿cierto? Eso lo estamos absolutamente conociendo cada día que pasa. Un ejemplo, las farmacéuticas. Todo el mundo sabe que dan por lo menos 20-30% de comisión por los contratos. Sí. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Al igual que las constructoras. También. Todo eso lo sabemos y lo aceptamos. ¿Somos capaces de coexistir con la corrupción en este país o vamos a decir hasta aquí, basta? La gente ya lo dijo. Por eso desde el 25 de abril se están movilizando semana a semana y en todo el país. ¿Por qué? Mira, me parece que todo el mundo sabíamos en Guatemala que había corrupción, que era realmente impresionante el nivel de corrupción. Lo puedo decir sin ningún tipo de dificultad. El periódico, por ejemplo, lo estuvo anunciando semana tras semana, semana tras semana, que la exvicepresidenta estaba acumulando propiedades que no correspondían a sus ingresos como diputada, como vicepresidenta o como empresaria de brócolis. ¿Se dijo o no se dijo eso? ¿Se planteó o no se planteó eso? Todo el mundo lo sabíamos. Y sin embargo, lo tolerábamos, lo tolerábamos. Tuvo que haber un agente externo, que es la CICIG, que viene un día, da un golpe extraordinario y la gente dice, no, son cuentos, no podemos aguantar esto por más tiempo, y sale a las calles profundamente indignada. Del 25 de abril a la fecha, la indignación no cesa de crecer, la indignación de la gente no termina ni va a terminar mientras no se resuelvan los temas de fondo. Déjeme que lo interrumpa. Sí. Juan Luis le preguntaba de dónde va a salir su financiamiento para su campaña y usted decía que primero van a pedir los cambios a las reformas. Para hacer una campaña equitativa. Se le va a pasar la campaña electoral pidiendo usted las reformas y va a ser más un promotor de reformar la ley electoral que un candidato. ¿En qué momento y con qué dinero se va a promocionar usted, Miguel Ángel Sandoval, como candidato presidencial para dar a conocer la oferta presidencial si usted fuera electo? Mira, tenemos ahorita el trabajo territorial en municipalidades, para diputaciones y demás que están haciendo campaña ya. Arrancamos todos, justamente, incluso con un poquitito de retraso, ¿verdad? A nosotros no nos pueden acusar de hacer campaña anticipada, de haber invertido grandes sumas en esto, no nos pueden acusar de haber hecho vallas en muros naturales, no nos pueden acusar de todo lo que ¿cómo se llama? Se acusó a la gente. Pero incluso digo algo, recientemente el partido líder, devolvió 6 millones. Yo digo, con 6 millones yo tomo el gobierno ya. Por favor, solo con eso, no me hace falta más. Miguel Ángel Sandoval, ¿tu propuesta entonces está planteada primero en lograr las reformas? Sí. Oye, ahora, a ver, solo un momento. Acuerpándote en este movimiento ciudadano de rechazo al sistema político corrupto. No es acuerpándome, es coincidiendo con él. Mira. Solo la pregunta va entonces por el lado de ¿cómo lograr esas reformas? Si hasta ahorita ese movimiento ciudadano, por diverso y grande que en algún momento logró llevar 60,000 personas a la Plaza de la Constitución, realmente no parece conmover ni a los diputados que entretienen las reformas, ni al Tribunal Supremo Electoral, que en realidad sigue tramitando las elecciones como que si aquí nada ha pasado, ni al Contralor, que ante una exigencia de una sala de apelaciones le otorga el finiquito a candidatos, pero claramente demostrado que son corruptos. Sí. ¿Hacia dónde vamos? Solo falta que la CC le obligue al Contralor a que otra vez garantice esos finiquitos. Mira, el Congreso de la República pueden mantener ahora una postura de no me interesa, no escucho, la calle no la veo, sí, no la veo, pero esto tiene un límite.
y un límite está en la disposición de la gente a ir, tomar el Congreso y hacer que los diputados trabajen. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, en septiembre, nosotros logramos la derogación de la ley Monsanto. Te digo nosotros porque yo era parte de ese movimiento y uno de sus voceros. Vimos una cosa inaudita. A una cantidad de diputados que están ahí, pasar uno a uno con el micrófono a pedir disculpas al pueblo de Guatemala por haber aprobado un horror de ley, pero además ¿Y cuál fue el punto de absurdamente mal inflexión? hecho. ¿Qué los motivó a los diputados a cambiar de actitud? La presión. La presión social, les rodeamos el Congreso, les fuimos a poner puerta por puerta en los departamentos, corruptos, traidores a la patria, etcétera, etcétera, y dijeron, esto está fuerte. ¿Fue el apoyo de algún sindicato grande nacional que logró eso? No. Por ejemplo, el apoyo a los maestros, no. Coincidió en algún momento que los maestros ¿Por qué ahora los maestros no asistieron? coinciden con este movimiento? ¿Por qué como sindicato que tendría una gran Sería muy capacidad? importante que se lo preguntaras a la dirigencia magisterial. Pero me gustaría entender si el candidato de la izquierda tiene una idea sobre por qué no coinciden. Mira, primero lo primero. Y en este caso, lo primero es que hubo un clamor nacional por la derogatoria de la ley Monsanto que tenía el riesgo de privatizar semillas como el maíz y otras. ¿Por qué hoy los maestros no quieren hacerle caso al movimiento ciudadano que protesta contra el sistema político corrupto? ¿Tenés una explicación para eso? Honradamente, una explicación no tengo. Puedo tener algunas inquietudes al respecto, pero me parece que para mí necesitan y demandan un mayor análisis. Porque de entrada es muy fácil levantar el dedo, ¿verdad? Y lo que hace falta es entender razones. Sobre el sector privado organizado que no convoca un paro para forzar esas reformas, por ejemplo. Tengo mis reservas con parte del sector privado organizado por una sencilla razón. Los beneficiarios de la corrupción evidentemente son empresarios. Tienen que decir ellos, yo no fui, no soy yo, son los otros. Pero ¿quiénes son los otros? Los 1000 furgones o 1000 y pico de furgones que sabemos fueron los que entraron al país de esa manera, con la estructura esta de la línea, pues traían productos, traían mercancías. ¿En dónde están? ¿Dónde estaba la izquierda cuando aprobaron la ley Monsanto y nadie se dio cuenta, sino hasta meses después? ¿Dónde estaba la izquierda cuando había que pedir las reformas al sistema electoral que ahora le permitiría a usted hacer una propaganda sin necesitar financiamiento espurio? Mira, en el tema de la ley Monsanto yo estuve. Sí, ¿Se acuerda que pasó y nadie se dio cuenta? Hasta que hubo alguien que se dio cuenta que habían logrado pasar ese artículo que degeneró la... No, pero en este tema, Paola, me quiero centrar en la izquierda. ¿Dónde está para estas reformas? Tienes un punto a tu favor. Ahora, también te digo que la agenda del país se mueve con una velocidad tan grande que 50 temas se te acumulan en el mismo periodo y entonces tienes que escoger. En este caso, admito, nos pasaron de noche la ley Monsanto, pero ¿cómo la pasaron? La pasaron no después de una gran discusión. Tenían la ley Monsanto, no me acuerdo el número ahora, la tenían engavetada, y el procedimiento fue el siguiente. Querían un préstamo de 500 millones para infraestructura y lo querían enmascarar en una ley. Y pidieron a dirección legislativa un proyecto de ley que estuviera por ahí en una lectura o en 2 lecturas. Recordamos y la pasaron ese episodio, y fue. Bueno, pero solamente se lo mencionaba para que usted me explicara dónde ha estado la izquierda cuando se habla de estos grandes cambios, de estas reformas a la ley electoral. ¿Por qué está tan dividida? ¿Por qué Yuri Melini renunció a la candidatura que se suponía que ahora... Mira, esa es buena pregunta para Yuri. Ahora, y el partido no tiene una explicación, el partido que estás representando no tiene una explicación que podamos conocer. Perdón, mira, lo que yo quiero subrayar aquí es lo siguiente. En el tema de la ley Monsanto, porque vamos ahí para arrancar, hubo una amplia participación de compañeros de la izquierda sin banderas partidarias en un movimiento que era muy amplio, muy heterogéneo, muy plural.
De alguna manera la izquierda está un poco sufriendo el desgaste del conjunto de partidos sistémicos, ¿verdad? Porque la gente dice, partidos son la misma cosa, partidos son lo mismo. Por eso logra solo el 3% de la votación en las elecciones. Eso ha ocurrido en el pasado, esperamos que ahora se modifique. No sería el único caso en el mundo. Sabemos de casos en donde después de un conjunto de temas y problemas, la izquierda se recupera, gana espacio y todo. Ahora bien, lo que yo no quisiera en la actualidad es que se hiciera tanto énfasis en temas de naturaleza ideológica, porque los temas son absolutamente más cotidianos y tienen una lectura que puede ser hecha y asumida por la pluralidad del país. Tenemos que ir ya al corte, pero nos encantaría que hicieras un sumario de 2 o 3 de esos temas que, sin necesariamente identificarse de manera ideológica, se pueden apropiar de él muchas personas que piensan de manera distinta. ¿Cuáles serían esos temas? Para empezar, la corrupción. La lucha contra la corrupción. Por supuesto, luchar contra la corrupción es un tema nacional que va desde la derecha hacia la izquierda. Absolutamente. Si alguien defiende la corrupción, seguramente no somos nosotros. Si alguien practica la corrupción, seguramente no somos nosotros. Ese es un punto muy importante. ¿Qué otro tema puede ser así de compartido? Hay un tema que es sumamente vital para esto, que está vinculado con la ley de los partidos políticos, y es una ley de servicio civil. El Estado no puede ser un botín cada 4 años. Los empleados, los trabajadores de la burocracia del Estado, que en su mayoría son profundamente honrados, no pueden estar sujetos a que cada 4 años venga... Se les vota para traer a los partidarios de un partido nuevo. Luego de haber estado 4 años en capacitación, formación, especialización, y luego van para la calle porque llega un señor que no sabe absolutamente nada de administración pública y los manda fuera. Ese es un lucha contra tema. La corrupción, ley de servicio civil que nos garantice un Estado profesional y técnico antes que político. Exacto. ¿Algún otro tema más? La ley de los partidos políticos, que eso tiene de todo, un poco de todo, ¿verdad? Un sistema político electoral que nos garantice democracia real en el país. Exactamente. Y porque no tenemos en Guatemala una democracia real de la cual podamos enorgullecernos. Lo que tenemos es una democracia de 3, 4 pisos. Sí, lo que tenemos es un régimen en donde los partidos se convirtieron en los últimos años en microempresas o macroempresas electorales, pero no en formaciones políticas. Si tú preguntas, ¿qué partido político tiene institutos de formación y capacitación? Ninguno. Si le preguntas tú a la mayoría de representantes de los partidos políticos, señor, ¿cuál es su ideología? Te va a decir, las ideologías no están de moda. Miguel Ángel, mentira. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Por supuesto, habremos de volverte a invitar para discutir en torno a temas puntuales de los que has planteado a lo largo del proceso electoral. Lo único que digo es que nuestro planteamiento a nivel nacional hoy día es, primero, cambios y reformas, después elecciones, y esto si queremos tener una democracia que se respete. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a ofrecerle información de los deportes.